Hoy venimos con un tema súper importante que imagino que está en boca de todos, ¿no? No solo en los Estados Unidos. Y es cómo afectará el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca con los conflictos en Ucrania e Israel. Sabemos que estos son temas delicados, ¿no? Y que un cambio en la política exterior de los Estados Unidos podría significar grandes cambios, tanto en la ayuda militar como en el respaldo diplomático. Así que hoy los invito a que me acompañen mientras exploramos el impacto de esta nueva administración y si es que habrán posibles consecuencias. Pues bueno, señores, yo creo que debemos de empezar con el más reciente, ¿no? Que es Israel, que como muchos saben es uno de los aliados más sólidos de Estados Unidos en el Medio Oriente. Apenas se confirmaron los resultados y Donald Trump se proclamó como vencedor, el presidente de Israel fue uno de los primeros en felicitarlo. Obviamente no fue un simple mensaje formal, fue uno muy cercano, ¿no? Incluso firmado por él y su esposa Sara, y dirigido no solo a Trump, sino que también a Melania. Un detalle, ¿no? Personal, que es como esta muestra de la relación amistosa y directa que han mantenido ambas familias durante años. Y es que recordemos, amigos, que la alianza de Estados Unidos e Israel va más allá de una simple amistad. Es como que esta relación profundamente estratégica y simbólica, y sin duda, pues, durante el primer mandato de Trump, esta relación se forzó en varios aspectos históricos. Por ejemplo, recordemos que Donald Trump decidió trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén en el 2018. Algo pues que marcó como que este antes y este después en la política de Estados Unidos hacia Israel. Jerusalén ha sido un tema de alta sensibilidad, ya que es considerada como esta ciudad santa tanto para judíos como para palestinos. Entonces, el reconocimiento por parte de Estados Unidos como capital de Israel generó un apoyo muy fuerte entre los aliados de Donald Trump, pero también muchas críticas a nivel mundial. Además que también Donald Trump fue el primer presidente en reconocer oficialmente los Altos de Golán como territorio de Israel, a pesar de que la mayoría de los países lo consideran como territorio sirio ocupado. Este movimiento fue enormemente popular en Israel y generó como que esta base de apoyo muy sólida entre los sectores más conservadores de ambos países. Estas acciones llevaron a la firma de los históricos acuerdos de Abraham que normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes, como lo es Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, Sudán. Un hito, mis amigos, que pocos creían posible hasta hace unos tantos años, ¿no? Así que con este regreso de Trump, la pregunta está en el aire. ¿Continuará esta estrecha relación con Israel e incluso se intensificará? Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha expresado que esta victoria pues representa como un nuevo comienzo y la posibilidad de una alianza más poderosa entre ambas naciones. Lógicamente esto incluye pues este apoyo renovado hacia Israel en sus enfrentamientos con grupos como los Hamas o los Hezbollah. Entonces, ¿qué podemos esperar, ¿no? De esta relación renovada, ¿no? ¿Qué podría significar para el conflicto en el Medio Oriente? Porque hasta el momento hablamos de una relación amistosa, ¿no? Pero recordemos que Israel no ha demostrado estar queriendo un reconcilio. Israel quiere un ataque directo, quiere poder. Donald Trump le dará poder. Eso es lo que debemos esperar. Ahora bien, mis amigos, pasemos a la situación en Ucrania, ¿no? Que es completamente distinta. Desde hace años Ucrania y Rusia han estado en conflicto y durante la administración de Joe Biden y el apoyo estadounidense a Ucrania vimos cómo fue bastante sólido, ¿no? Tuvo mucha asistencia militar, muchos recursos económicos, algunos que fueron vistos como buenos, otros como malos, ¿no? Todo tiene su lado bueno y malo. Recordemos que Biden visitó Ucrania en febrero de 2023, justo cuando la guerra con Rusia se intensificaba. Y ese viaje fue un claro mensaje de respaldo a la resistencia ucraniana. Pero ahora con la
victoria de Trump, yo creo que este respaldo puede cambiar, y bastante. Hace unas semanas Donald Trump hizo ciertas declaraciones polémicas en un podcast, ¿no? Dijo que la guerra en Ucrania nunca debió comenzar, y que él podría acabarla al instante si fuese presidente. Además, en un comentario que ha generado mucha controversia, Donald Trump comentó que cada vez que Zelensky viene, le dan $100.000 millones. Lo que deja ver su preocupación, ¿no? Por la enorme cantidad de dinero que Estados Unidos ha estado invirtiendo en el conflicto. Es más, Donald Trump llegó a decir que, aunque le tiene simpatía al pueblo ucraniano, considera que esta guerra es una pérdida. Entonces, yo creo que ya podemos tener una cierta señal de que Donald Trump está considerando reducir o incluso cortar el apoyo a Ucrania, ¿no? Pero para muchos analistas, esto representaría como que este cambio sísmico en la política exterior de los Estados Unidos, ya que hasta ahora el país había sido prácticamente el aliado más fuerte de Ucrania en su lucha contra la agresión rusa. Zelensky, por su parte, ha expresado su deseo de reunirse con Trump lo antes posible para discutir su visión, ¿no?, sobre la paz y la posible colaboración con el Plan de Victoria de Ucrania, este famoso plan que presentó Zelensky con la OTAN. ¿Qué creen que pasará? ¿Creen que Donald Trump apoyará a Ucrania en este conflicto o podría cambiar el rumbo? La elección de Donald Trump también ha causado revuelo en otros países. Prácticamente desde la anterior madrugada, líderes de varias naciones han expresado sus felicitaciones. De hecho, por ejemplo, Bukele, presidente de El Salvador, fue el primer mandatario internacional en enviar sus felicitaciones a Trump, seguido por Víctor Orbán, presidente de Hungría, lo cual pues nos muestra que Trump tiene aliados específicos, especialmente en gobiernos que comparten su visión de gobierno, más conservadora o más autoritaria. Víctor Orbán es el mejor ejemplo, ¿no? Ha tenido políticas similares a las de Donald Trump en cuanto a inmigración y seguridad nacional. Y bueno, pues Bukele pues ha sido un presidente con políticas fuertes de mano dura en temas de seguridad. Entonces, estos aliados, que durante la administración de Biden quizás no encontraban tanto apoyo, podrían fortalecerse con Trump en la Casa Blanca. Ya nos va dando esta imagen de que puede llevar una serie de alianzas nuevas o renovadas, que sin duda pues cambiarían la dinámica diplomática en diversas partes del mundo. En cuanto a Rusia, la relación con Trump y Putin ha sido uno de los temas más controvertidos, ¿no?, en la política estadounidense desde el 2016, hasta en esta campaña. Donald Trump ha dicho que tiene esta buena relación con Putin, lo cual podría ponerlo en una situación delicada si es que intenta negociar un acuerdo de paz en Ucrania, ¿no? Cosa que ha llevado a muchos críticos a cuestionar si es que Donald Trump realmente va a mantener el apoyo a Ucrania o si cederá ante Rusia, para lograr lo que se va a considerar como una paz instantánea. Yo creo que para la audiencia estadounidense estos cambios podrían tener implicaciones directas, ¿no? La decisión del apoyo militar, del apoyo económico a otros países, es algo que sin duda pues va a afectar directamente en el presupuesto de Estados Unidos y a los contribuyentes. ¿Qué significaría el cambio en la política de Trump? ¿Será que es una reducción en los gastos de ayuda internacional? ¿Un enfoque tal vez en temas más internos, ¿no? Algo que tal vez no esté mal. Entonces, eso podría ser, como les dije, hasta cierto aspecto atractivo para una parte del electorado, que quiere ver recursos invertidos en infraestructura, en educación, en salud en Estados Unidos. Sin embargo, reducir la ayuda a aliados estratégicos también podría tener consecuencias imprevistas en seguridad global, en la posición de liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Por ello es que este regreso de Donald Trump plantea varias preguntas cruciales. ¿Cómo va a equilibrar el presidente las demandas internas y los compromisos internacionales? Pues bueno, mis amigos, hasta el momento hemos analizado uno de los efectos que puede traer la victoria de Donald Trump, tanto para Ucrania como para Israel, como para Putin, en Rusia y sus relaciones en general de los Estados Unidos. En conclusión, y es la verdad, hay muchas incógnitas en el aire, ¿no? Preguntas que aún faltan definir, que no solo
es el futuro de estos conflictos, sino que también la posición de los Estados Unidos en el escenario internacional. Pero bueno, ahora te pregunto a ti, ¿crees que Donald Trump mantendrá el apoyo a Ucrania o buscará la paz con Rusia a toda costa? ¿Cómo piensas que esta relación con Israel afectará la estabilidad en el Medio Oriente? Recuerda dejarme tus pensamientos en los comentarios. Y si este análisis te ha parecido útil y te gustaría ver más contenido sobre política internacional y el impacto de Estados Unidos en el mundo, no olvides darle un like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.